cada día contigo es más dulce que ayer. Cada día contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Es más dulce que ayer. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre me sostendrá.
Buenos días de nuevo, hermanos. Queremos que demos un aplauso a todos los que nos ven por televisión. Que Dios les bendiga ricamente. Dios nos permite bendecir a la zona sur a través de Viva TV, Canal 45 y Televida, Canal 63, o depende la compañía en que lo vea, y por Cholusat Sur Radio. Que Dios me les bendiga ricamente. Hoy, con motivo de celebrarse el Día Nacional de la Biblia, me gustaría que estudiáramos juntos acerca de algunos de los peligros que tenemos nosotros en relación a la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes que el primer ataque que Satanás dio al género humano lo hizo en relación a la palabra? ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer dijo, sí, nos ha dicho que no comamos y que no le toquemos. Primer problema, que Satanás pone en duda la palabra. Segundo problema, que Eva le añade a la palabra porque no estaba incluido en el mandamiento el no tocar el fruto. Y luego el diablo le da el tiro de gracia al asunto, no moriréis, niega la palabra, sino que sabe Dios que el día que comáis de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde allí para acá, la palabra de Dios ha sido atacada por todos lados. ¿Y sabe cuál es el mayor problema? Que los del pueblo de Dios, en vez de aceptarla tal cual es, también caemos en problemas y en peligros que quisiéramos estudiar hoy. Comencemos. Todas las iglesias evangélicas tienen un artículo de fe que dice, léanlo conmigo, el artículo de fe: creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son inspiradas por Dios y autoridad final en asuntos de fe y conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que este libro no es de hombres, es de Dios, que lo escribieron hombres inspirados por Él. Amén, hermano. Que constituye la autoridad en lo que vamos a creer. Si tenemos una doctrina que no nazca de aquí, es falsa. Pero también que la conducta, la forma de vida debe nacer de aquí también. O sea, nuestro credo y nuestro andar tienen que estar basados en la palabra de Dios. Eso dice el artículo de fe. Siguiente párrafo. Esta declaración de fe excluye la tradición, los reglamentos, los razonamientos y los sentimientos como norma de conducta. Ahora, la tradición puede estar, los reglamentos también, los sentimientos y los razonamientos, eso no tiene nada de malo en sí, pero no pueden constituirse en forma de vida y de conducta y de doctrina. Hermanos, si nosotros nos guiáramos por el sentimiento, ¿a dónde iríamos? Si nos guiáramos por el razonamiento humano, ¿a dónde iríamos? Por guiarnos por tradiciones hemos ido mal, y por guiarnos por reglamentos de hombres hemos ido mal también, porque no son norma absoluta de conducta, sino que es la palabra de Dios. Siguiente párrafo. El problema es que en la práctica se cambia la autoridad de la palabra de Dios para establecer nuestra tradición, nuestros razonamientos, nuestros reglamentos y nuestros sentimientos. El artículo de fe está bien. Creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son inspiradas por Dios y autoridad final en asuntos de fe y práctica. Gloria a Dios por ese artículo de fe. Entonces estamos diciendo, fuera la tradición, fuera los reglamentos, fuera los sentimientos y razonamientos humanos. Vamos a entronizar la palabra de Dios. Pero en el camino decimos, hombre, ¿y esta tradición? ¿Y este razonamiento mío? ¿Y este sentimiento que yo tengo? Les voy a poner un ejemplo. Se casa uno de nuestros hijos o hijas. ¿Qué cree que piensa papá y mamá? Hacete una casita allí, venite a ese cuartito. Mira, no vas a pagar agua, no vas a pagar luz. Podés tomar del cable y ponerlo allá. ¿Qué dice la palabra? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero ¿qué cree usted que gobierna? El sentimiento, el razonamiento, en vez de que gobierne la autoridad de la palabra.
Y ese es un fenómeno que padecemos todos nosotros, que en vez de creer la palabra, nos dejamos guiar por lo que pensamos o por lo que sentimos. Muy bien, yo creo que queda establecido que esto es lo inspirado por Dios y que esta es la autoridad. ¿Va que sí? Queda establecido que existe el peligro de que un hábito, una costumbre de la iglesia le quite lugar a la palabra, que un pensamiento mío le quite lugar a la palabra, que un razonamiento mío le quite lugar a la palabra. Ese es un peligro que está latente y ya lo vamos a observar. Pero yo quiero que nosotros respondamos y digamos, bueno, yo asumo y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y celebraré a la Biblia creyendo que ella es la única palabra de Dios y sometiendo tradiciones, reglamentos, pensamientos y sentimientos a la autoridad de la palabra. Primer problema que tenemos es añadirle o quitarle. Y quiero que abran conmigo la palabra a San Marcos capítulo 7. La discusión sobre cuando los discípulos comen sin lavarse las manos y le reclaman a Jesús. Entonces Jesús aclara algunos conceptos que es válido que los toquemos hoy. Capítulo 7, versículo 3 de San Marcos. Porque los fariseos y todos los judíos, mire la palabra que sigue, la están notando en la Biblia y allí en la pantalla. ¿Cuál palabra sigue? Aferrándose a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Muy bien, hermano, ¿está mal que nosotros nos lavemos las manos? ¿Qué dicen? ¿Va que no está mal? Pero el problema de esta cosa, sacaba la nariz de la puerta, ya me contaminé, me voy a lavar. Le di la mano y aquella cosa, aquello externo nada más, pero como Cristo dijera más adelante, por dentro llenos de huesos de muertos, por fuera limpios, pero por dentro sucios. Ese era el problema aquí. Miren lo que dice el versículo 7. Está citando al profeta Isaías desde el versículo 6, respondiendo les digo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está la honra y el corazón lejos? Verso 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sigámosle el hilo a esto. Dice que se aferran a la tradición de lavarse las manos, de lavar los lechos, de lavar los jarros, de lavar todo instrumento de metal. Muy bien, como se aferran a eso, terminan haciéndolo doctrina. Dice el versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ya se le está añadiendo una tradición que se llega a ser doctrina, que no está basada en la palabra de Dios. Versículo 8, porque dejando, mire el otro peligro, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, dejando el mandamiento. Verso 9, les decía también, bien invalidáis. Ay, hermanos, esto es grave. Primero dice, se enseña como doctrina mandamientos de hombre. Ahora se deja el mandamiento y se deja la doctrina, la tradición. Luego se invalida el mandamiento, ya no sirve. Cuando una iglesia se aferra a la tradición, enseña como doctrina mandamientos de hombres, deja el mandamiento de Dios y lo invalida, ya no hay esperanza para esa iglesia. Ya no hay esperanza. Y Cristo pone un ejemplo aquí. Escuchen el ejemplo, hermanos. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, que muera irremisiblemente. Muy bien. Viene la tradición y dice, mira, muchacho, ese dinerito que le vas a dar a tu papá o a tu mamá para las medicinas, no se lo des. Desvíalo y dalo como ofrenda.
Y se inventaron una palabra que es la palabra corbán. Es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Llegaba el hijo donde el papá, que estaba postrado allí, anémico. Hijo, ¿me trajiste algo? Fíjate que no he comido, me faltan unas medicinas. Papi, es corbán. Ando 1,000 pesos, pero es corbán. O sea, todo lo que te puedo ayudar va a una ofrenda especial. Y Cristo dice: y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición. Entonces, ¿cómo quedamos, hermanos? ¿Hay que honrar a padre y madre, sí o no? No, hay que honrarlos, punto. Porque en la honra de ustedes a papá y mamá está la bendición para esta iglesia. Pero esta gente, por enriquecer las arcas, sus tesorerías, sus cuentas bancarias, estaban desviando lo que es la ayuda a papá y mamá como una ofrenda que Dios no había ordenado hacer. Nosotros, por ejemplo, en la iglesia centroamericana, y hay muchas iglesias que adolecen de lo mismo. Miren, dice la Biblia: van a ir por todo el mundo y me van a hacer discípulos a todas las naciones y me los van a bautizar. ¿Dice eso la palabra, sí o no? ¿Dice, hermanos, que bauticemos? Le dice el eunuco a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Ahora vienen las iglesias y dicen: no, para bautizarse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A otra iglesia le ocurre 11, 12, 13. Por allá otra iglesia 14, 15. De tal manera, hermano, que se hace un cuello de botella el bautismo, que de 20 que aceptan en el año, 12 bautizan. ¿Cómo hacemos, hermanos? ¿Es la palabra de Dios o es el reglamento humano? Bauticemos a todo aquel que cree, entonces. Si ha confiado en Cristo, es el único requisito bíblico para que lo bauticemos. Con la cena del Señor, otro molote. Jesús dice: bebed de ella todos. Hay hermanos que se quedan: yo ando mal, que yo pequé. ¿Y quién no ha pecado en un mes, hermanos? ¿Alguno de ustedes viene al mes? Porque aquí la celebramos cada mes, y no ha pecado en el mes. Aquí todos venimos manchados, hermanos, pero aquí todos venimos sabiendo algo: que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es lo único. Y la Biblia dice: pruébese cada uno a sí mismo y hágase loco. Así dice la Biblia de ustedes. Y hágase el pánfilo, así dice: pruébese y agache la cabeza cuando pase. No, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es mandato. Todo hijo de Dios debe participar de la cena del Señor, y todo hijo de Dios debe bautizarse. ¿Para qué le ponemos reglamento a eso? Si ya está establecido en la palabra de Dios. Muy bien, versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Muy bien, tenemos el primer problema, que es añadirle. Ya está la palabra, pero yo tengo tradiciones y costumbres y le voy a añadir. Ahora vean el problema de quitarle. Vamos a San Mateo 22. San Mateo capítulo 22, el versículo 23. Aquel día vinieron a él. ¿Quiénes vinieron a él? Toda la congregación diga: ¿quiénes vinieron a él? Los saduceos. ¿Qué dicen los saduceos? Que no hay resurrección. Hermanos, ¿enseña la palabra que hay resurrección, sí o no? Claro que sí. Pero ellos dicen: no hay resurrección. ¿Y sabe por qué decían que no hay? Porque no les cabía en la mente. ¿Cómo es eso que no se muere, se pudre, se polvo y luego va a volver? Entonces le dijeron: te vamos a agarrar una trampa. Hubo un muchacho aquí que se casó y murió.
y la muchacha quedó viuda. El hermano de él se casó con ella y murió también y quedó viuda. Y luego 7 hermanos la tuvieron por mujer. En la resurrección le dijeron, ¿de cuál de los 7 será ella? Ya que todos la tuvieron. Y Jesús le dice algo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan, ni se dan en casamiento, sino que son como ángeles de Dios. Pero acerca de la resurrección, cabecita cuadrada le dice, y los saduceos eran lo último en aquel momento. ¿No habéis leído lo que le dijo Dios a Moisés en la zarza? Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, ¿qué me está diciendo? Abraham está vivo. Yo soy el Dios de Isaac, Isaac está vivo. Yo soy el Dios de Jacob, Jacob está vivo. Pero ellos, como no entendían eso, resurrección, no, lo vamos a negar. Miren lo que dice Hechos 23:8. Está Pablo en un juicio, él ve que están divididos y trata de dividirlos más sobre el tema de la resurrección. Dice el verso 8, porque los saduceos, ¿qué dicen ellos? ¿Qué enseñaban? Que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces no creemos, dicen los saduceos, le vamos a quitar a la Biblia. Lo que tiene que ver con resurrección se lo quitamos. Lo que tiene que ver con ángeles, se lo quitamos. Imagine cuántas páginas habrá que quitarle. Y le vamos a quitar lo que tiene que ver con espíritus. Los fariseos dicen, le vamos a añadir. No está completa la Biblia. Hay cosas buenas y se las vamos a encaramar encima. Ni añadirle, ni quitarle. Apocalipsis a mí me dice que el que le añada a la Biblia, Dios le va a añadir esas plagas. Y el que le quite a la Biblia, Dios le quitará su parte en el libro de la vida. Entonces, la orden de Dios es hoy, ni le quite ni le ponga, deje la palabra tal como está. Problema número 2, adulterar. La palabra adulterar es como mezclar. Saben que a veces a uno lo mandan a hacer mandado, va a traer una botella de leche, dice, y uno se le empina. Y para completar la botella la mete en la llave. Esa es leche adulterada. Y hay gente que vende leche adulterada. Hay gente que vende miel adulterada. Usted la ve bien bonita, bien, pero a los 8 días así de azúcar abajo. Hay gente que mire, hoy con la corrupción compra viñetas de un producto y lo que está en la viñeta no es lo que está dentro. Entonces, con la palabra de Dios tenemos la misma tentación nosotros. Mire lo que dice Pedro en 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada, no la mezcle. Fíjense que hoy, hermanos, tenemos iglesias que mezclan ley y gracia. Hacen un casamiento, no. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Dejémoslas separadas, porque las mezclamos, la adulteramos. Mezclamos fe y obras. No, mantengamos la fe donde debe estar y las obras donde debe estar. El individuo se salva por la fe sola en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Aparte de cualquier mérito humano. Pero el individuo salvo debe abundar en buenas obras. Eso es lo que la palabra enseña. Pero no lo mezclemos. Que Cristo le puso un poquito o la mayor parte a la salvación, 90%, pero usted ponga pilas y haga el otro 10%. Mentira del diablo. La obra de Cristo en la cruz es completa. Él exclamó allá, consumado es. La deuda está pagada. Su deuda y mi deuda está pagada. Yo recibo la salvación como un regalo de Él por la muerte de Él en la cruz. Pero como una persona salva, debo abundar en buenas obras. Porque la palabra dice que no es por obra la salvación para que nadie se gloríe. Pero luego dice que somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En 2 de Corintios 2:17, el apóstol Pablo dice: pero no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Medrar es mezclar o falsificar la palabra de Dios. ¿Cuál es el otro problema? Torcer. Vamos a leer en 2 de Pedro 3. Mire qué enseñanza. Primero, añadirle o quitarle la palabra. Luego, adulterar la palabra. Es otro peligro que tenemos. Y el otro peligro es torcer, que la Biblia diga lo que no quiere decir. Por ejemplo, yo por años prediqué este versículo: 7 veces cae el justo. Ayúdenme a terminarlo. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, porque Jehová sostiene su mano. Mire, hermano, caiga con una mujer, Dios lo va a levantar. Usted mate otro, Dios lo va a levantar. Usted robe, Dios lo va a levantar. 7 veces que... Y el texto no está hablando de eso. El texto está diciendo: oh impío, dice, no aceches la tienda del justo, no le rompas la puerta para robarle, no lo asaltes, porque ese justo hoy cayó y mañana se va a levantar. Dios sostiene su mano. El texto no está hablando de pecado, hermanos. El texto está hablando de que si alguien me hace daño económico, Dios lo va a ver y Dios me va a levantar. Pero nosotros, hermanos, torcemos que la Biblia diga lo que no quiere decir. Torcer la palabra. Mire lo que dice este pasaje. Es 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y escuchen esto: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Eso dice Pedro de los escritos de Pablo. Esas cosas difíciles de entender, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay 2 requisitos para torcer la Biblia que están aquí: uno, ser indocto, y otro, ser inconstante. Una persona que profundiza en la palabra y que persevera en esa palabra no la va a torcer. Puede tener dudas, pero el mismo Señor verá la honestidad de él y con esa misma sinceridad lo ayudará a salir adelante. Dice que los indoctos e inconstantes tuercen. Por eso un cuadro triste de la iglesia, hermanos, es que sea ignorante de esto. Indoctos e inconstantes es alguien que no es disciplinado, que no va a la Biblia. Dice la palabra que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con gran solicitud, escudriñando cada día las escrituras, cada día, para ver si estas cosas eran así. No torzamos la palabra, no adulteremos la palabra, no le quitemos ni le pongamos a la palabra. El otro peligro: oír la palabra y no hacerla. Oír la palabra y no hacerla. Busquen conmigo Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 21. Ahí en la pantalla aparece desde el 22, pero les voy a leer el 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, los genes de Dios en la palabra en mi vida, la cual puede salvar vuestra... Hermanos, todos aquí tenemos la palabra implantada. Amén, hermanos. Dicen en Efesios: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Esa palabra está implantada en usted. Ahora Santiago ve un peligro, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es el peligro que ve Santiago? La palabra fue implantada, dice, pero cuidadito, solamente son oidores y no hacedores. Porque si alguno es oidor y no hacedor, es como el que se ve su rostro en un espejo y se va y se olvida cómo era. Imagine que yo me veo, es que soy colocho, no soy garífuna. ¿Cómo que colocho? Semejante pelo erizo, más bien. La palabra me dice, esto anda mal, me hago el loco cuando me voy. No que me hago. Santiago dice, cuidadito, cuando vayas al espejo, detente ahí y no te vayas de allí hasta que el asunto haya sido arreglado. Me dice la Biblia que soy codicioso. Bueno, no me voy de ahí, Padre, esto lo tengo que arreglar. Me dice a mí que soy maldiciente, amargado, tacaño. No me voy hasta que arregle. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En figura del Salmo 1, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y en Josué 1, todo te saldrá bien. Eso es la promesa cuando oímos la palabra y la hacemos. Hermanos, ¿cuántos mensajes hemos oído nosotros? Yo creo, hermano, que sin equivocarnos, las orejas nuestras serían así, miren, 2, 3 metros. Pero los piecitos así, porque oímos, pero no hacemos. Oímos, pero no hacemos. Tal vez no le quitamos ni le ponemos, tal vez no adulteramos la palabra o no la torcemos, pero somos buenos para oír y no hacer. Y más bien llegamos a la casa enrostrándole a la mujer, ese mensaje te llegó, dice. Y ella le dice, ¿y usted dónde se queda? Hermano, la palabra no es para el otro, es para uno. Yo soy oidor y hacedor de la obra, y la bienaventuranza viene para mí. Siguiente peligro, saber y no hacer. Como yo oigo, aprendo, pero no hago. San Juan capítulo 13, versículo 17. Después de que le lavó los pies Jesús a los discípulos, les dice estas palabras: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Saber y no hacer es otro problema que tenemos. Hermanos, piensen ustedes un ratito, ¿qué sé yo y qué hago yo? Y se va a dar cuenta del problema que tenemos. Dice la Biblia que Jesús estaba enseñando, y en medio del discurso de Jesús una mujer se paró y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Como quien dice, qué mujer esa, tener un hijo como vos, qué parto tan bendecido ese. Y cualquiera que Cristo decir, bueno, muchas gracias, no te has equivocado mucho. ¿Sabe qué dijo Jesús? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra y la obedecen. ¿Sabes qué es lo grande de mi mamá? Está diciendo Jesús, que oyó la palabra y la hizo. Cuando el ángel le dijo cómo iba a ser su embarazo, ella dijo estas palabras: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Esa es la grandeza de la Virgen María, obediencia a la palabra de Dios. Y esa bendición, dice Jesús, es para todos. En otra ocasión llegaron a visitarlo sus familiares y no podían entrar porque estaba llena la casa, y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús alzó la vista y dijo: mi madre y mis hermanos.
porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi Padre, mi madre y mi hermano. Y aquí habemos hermanos de Jesús que hacemos la voluntad de Él. No está limitado a ella, es una bendición que todos podemos tener. Oír la palabra, saber la palabra y obedecerla. Séptimo problema, o sexto, racionalizarla. Hermano, nosotros deberíamos darle gracias a Dios por el coco que nos ha dado. Millones de neuronas aquí dispuestas a captar la palabra. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esa inteligencia la podemos hacer para razonar en vez de obedecer la palabra. Los capítulos son largos. Es 1 de Samuel 13 y 15. No lo podemos leer todos. Son 2 capítulos. 1 de Samuel 13 y 15. Pero sí vamos a leer unos 2 versículos del capítulo 13. Dice versículo 11 y 12. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió. Miren, hermanos, levante la vista un ratito. ¿Cuál es el mandato? Me vas a esperar en Gilgal 8 días. Dice Samuel: yo llegaré y te confirmaré el reino. 8 días, 4 de la tarde, ya para atardecer, Samuel no llega. Y dice Saúl: échenme un cuchillo, yo voy a matar estos animales. Y todavía están calientitos los animales, las víctimas, cuando llega Samuel. Le llama la atención y le dice que ha sido locura lo que él ha hecho. Pero Saúl responde de esta manera. Versículo 11 y 12. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, mira el razonamiento de él: porque vi que el pueblo se me desertaba. El mismo problema tiene más adelante. El pueblo perdonó las ovejas. La gente me gobierna a mí. El pueblo se me desertaba. Fíjate, a ver, los esposos y padres decimos: es que la mujer, ay papayito, amarren los pantalones. No es, ese fue el problema de Adán y Eva. Hay momentos en que el hombre, el padre, debe de decir: aquí es Dios el que manda, aquí es la palabra la que manda. Porque en la Biblia no hay democracia. En la Biblia hay autoridades establecidas por Dios. Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Puro coco de él. No le ponga: el pueblo se me está yendo, tú no venías, los filisteos me estaban atacando. Puro invento. Te dije que me esperaras y era tu deber esperarme, punto. Ahora tu reino no será duradero. Dios se ha buscado un prójimo mejor que vos. Ha buscado y ya lo tiene listo, un varón conforme a su corazón. Hermanos, no razonemos. Maridos, amen a su mujer. Ay, este alacrán, ¿quién lo va a querer? ¿Para qué le pone, hermano? Ámela así como es. Ámela así como es. Casadas, estén sujetas. Ay, y a este Saddam Hussein, ¿quién le va a hacer caso? No, hágale caso, hágale caso. Ahí hay bendición para usted. Amén, hermanos. No sé por qué le ponemos, no sé por qué razonamos. Obedezcamos la palabra así como está. Capítulo 15. Vamos a leer desde el 10 brevemente para que vean ustedes. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque Saúl perdonó a Agag y a las vacas y ovejas. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: mire usted, vea, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo:
pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, empieza a razonar él: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo perdonó del botín, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, escuche iglesia, todos los televidentes y radioyentes, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabe qué tendencia tenemos nosotros? Igual que Saúl: sacrificio sin obediencia. Por ejemplo, ahí fuimos a desfilar, sacrificio, ¿a que sí? Y está bien, los carros, las mantas, las pancartas, pero el Señor en el fondo como que me dice: hijo, estás obedeciendo. Estás obedeciendo. Eso que dice allí, que lámpara es a mis pies tu palabra, ¿eso es cierto en tu vida? Cada paso que das, lo das obedeciendo la palabra. ¿Es eso? ¿Es la Biblia real en tu vida? ¿O estamos haciendo un sacrificio porque no queremos obedecer? Y este texto dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a lo que Él dice, más que la grosura de los carneros. Y luego dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El problema de Saúl: razonar. ¿Qué le dijo Dios? Me le vas a hacer guerra hasta Amalec, hasta acabarlos. Me lo vas a destruir, no te apiades de nada, mata todo lo que tiene vida. Está claro, pero él ve las vacas y razona: no, esas vacas no, tampoco aquellas ovejas, tampoco al rey voy a matar. Interpretando la palabra cuando no nos toca interpretar la palabra, nos toca obedecerla. El otro problema es ignorarla. Mateo 22, en la conversación de Jesús con los saduceos, Jesús les hace un reclamo a ellos. Dice la palabra que Él les reclamó en Mateo 22, 29. Erráis, le dice, ignorando. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hay ignorancia de las Escrituras en la iglesia de hoy. Ignoramos las Escrituras. Si tan solo pudiéramos decir: así dice la Biblia, así dice la Biblia, así dice la Biblia, en todos los temas de la vida, nuestra vida sería diferente. Y terminamos con el último punto. Usted me dirá: pero yo no he llegado allí. Yo le digo que sí. Fíjate, hermano, que cuando yo acepté al Señor hace 44 años, yo tenía 14 años. Mi mente estaba mucho mejor que hoy. Yo no había visto nunca una Biblia, ni sabía un canto evangélico. Yo no conocía a un creyente, ni a un pastor, ni a una capilla, nada. Y me llega una Biblia a mis manos. Usted no se imagina, hermanos, esa Biblia era para mí como la carta de una novia.
Así era, hermano, literalmente, que uno la lee, la vuelve a leer, no por tarea. Y allá en la esquinita, allí hay aquella cosa. Han pasado los años y a veces el Heraldo y la Biblia. ¿Sabe qué hace uno? Heraldo y deja la Biblia. Radio y noticias malas usualmente y deja la Biblia. La televisión. Yo les aseguro aquí, hermanos, sin temor a ofender, que no dedicamos menos de 1 hora a la televisión. Otra hora por allí a estar con el celular. Otra hora por allí en el Twitter y en el Facebook. Ya van 3 horas. Ay, Señor, hoy no leí la Biblia. No la pude leer, Padre. Hasta así, leer, Padre. Pura guáfira, pura mentira. ¿A quién va a engañar con ese cuento? Lo que debe de admitir es: Padre, tu palabra no es tan importante para mí. Yo la desdeño, la menosprecio. No le doy el lugar que corresponde en mi vida. Mire lo que dice Levítico 26. Levítico 26. Está hablando del castigo que Dios le va a dar a los israelitas por no obedecer, y la bendición si obedecen. Y parte del problema por el cual Israel sufrió mucho es porque no obedecieron. Dice el verso 3: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y lo pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia. Y luego vienen las bendiciones. Verso 14, 26:14 de Levítico: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si, ¿cuál es la palabra? Desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Y luego vienen las consecuencias. Sucede que si ustedes desdeñan mis mandamientos, los ven para abajo y los menosprecian, van a tener que sufrir las consecuencias. Pero si ustedes los obedecen, los aman, ustedes van a tener las bendiciones. Amén, hermanos. No hay, aquí no hay. El diablo se ha echado varios honrones. La Biblia dice: no os conforméis a este siglo. Y siglo en la Biblia no son 100 años, sino épocas marcadas por ciertas cosas, modas, inventos. ¿Y sabe qué ha hecho la iglesia del Señor? Conformarse a este siglo. Hasta en los cultos estamos haciendo llamadas telefónicas. Dormimos con el celular de almohada. La Biblia se puede perder, hermanos. Mire, allí son rimeros de Biblias. ¿Usted cree que la gente, que pierdan un celular? Ay, Diosito lindo. A medianoche me hablan, hermano Edulfo, de eso. Pero Biblias, hermano, hay. Somos tan bárbaros que andamos comprando Biblias económicas, de esas de cartón, de 80 pesos. Y cambiamos celulares cada 6 meses de 8,000, 6,000 lempiras. Y decimos que no desdeñamos la palabra, que no la menospreciamos, puras mentiras. Si usted le piden 1,000 lempiras por una Biblia, la daría con gusto, hermano, placer. Qué bendición andar esta palabra. Mire la letra, desde largo la veo. Si hay poca luz, siempre puedo leer la palabra. No, nos conformamos al siglo. Al siglo. Imagínese, mi hermano, que en Estados Unidos la gente se desvela noches enteras para ser el primero en comprar un producto, un celular. Arman tiendas de campaña, aguantan frío, llevan cobijas. Qué cosa. ¿Cómo está el mundo de loco? Y la iglesia, ¿cómo está? Loca también. Loca. Les pedimos 500 pesos para la comida. Ay, Diosito, no sé en qué momento se les ocurre esta historia. Y es para que coman ustedes mismos, hombre.
Si desdeñares mis decretos y los menospreciareis, te vendrán estas consecuencias. Hermanos, amemos la palabra, pongámosla en lugar alto sobre mi mente, sobre mis sentimientos, sobre mis tradiciones, sometámonos a ella. Aquí hay bendición para nosotros y para nuestros descendientes. Amén, hermanos. Seremos como un árbol plantado. Aplausos al Rey. Seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Dejemos todo por la palabra. Ella permanece para siempre y ella no pasará. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Padre, gracias le damos por el mensaje de hoy y lo bendecimos en nuestro corazón. Y queremos hoy, Padre, bendecir a nuestros televidentes. Queremos darle gracias por ellos y que sus vidas sean también bendecidas y edificadas por la palabra. Que los que no le han conocido a Jesús como Salvador lo puedan conocer lo más pronto posible, porque Él toca la puerta de su corazón para perdonar sus pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre
día contigo es más dulce que